buenas. En este video vamos a ver la teoría de la justicia y el plan es que sea el primero de una serie de videos sobre este tema. La teoría de la justicia es una de las obras más importantes del pensamiento político, no solo contemporáneo, sino histórico, y marca una pauta en cuanto devuelve a la palestra el tema de la discusión por la justicia en las instituciones sociales en un periodo en que quizás estaba algo perdido, estaba algo, cuando Rawls escribe, centrado en el debate entre las doctrinas utilitaristas y las doctrinas intuicionistas, que para Rawls no son satisfactorias. Sin embargo, ninguna alternativa lo suficientemente sólida se había instaurado en ese tiempo para llevar a un desafío al utilitarismo predominante. Entonces, eso es como un poco el tema eh, desde el que Rawls parte, ¿no? Su ambición es proponer una teoría de la justicia lo suficiente sólida y compacta para presentarse como un desafío a la forma predominante en la filosofía moral que había sido el utilitarismo hasta entonces. Se trata de una concepción moral practicable y sistémica que oponerle. Ahora, eso no es lo único que Rawls hace, porque en su teoría rescata la noción del contrato social. La teoría de Rawls, el argumento en teoría de la justicia, es un argumento contractualista. Él pretende retomar y llevar a un nivel más general, más abstracto todavía, lo que es la teoría del contrato social en autores como Rousseau o Kant, que son sus más grandes influencias. Se nota mucho la influencia kantiana y la idea rusoniana de regirse por una ley autodada o que podría ser autodada. Y de este punto de partida, Rawls va a elaborar lo que es la posición original. Entonces, el libro se divide en tres partes. La primera parte vendría a ser la teoría, la segunda las instituciones y la tercera vienen a ser los fines. En la teoría, el primer capítulo y uno de los más importantes en cuanto nos entrega una introducción de las ideas principales que va a desarrollar a lo largo de todo el libro, vendría a ser la justicia como imparcialidad. En la justicia como imparcialidad, Rawls parte por describir el papel que tiene la justicia en la cooperación social, va a explicar su idea de la sociedad entendida como un sistema de cooperación social, va a explicar el objeto de la justicia, pues la teoría de Rawls tiene un ámbito acotado de acción, no es que vaya a regir todas nuestras relaciones sociales, ni todas las valores y virtudes que consideramos deseables en una sociedad, sino que tiene un objeto muy acotado que es la estructura básica de la sociedad. Ahora, la idea de la justicia como imparcialidad, al generalizar el nivel más abstracto posible del contrato social, es generar una situación inicial que establece ciertas restricciones procedimentales para generar principios imparciales que podrían ser acordados por los actores que vayan a participar en la situación contractual, que es la posición original, que ya vamos a dedicarle tiempo, y de esta manera dar con los principios de justicia que regirían una sociedad bien ordenada. Para entender a Rawls hay que entender un montón de conceptos y eso puede hacer que su abordaje sea un poco problemático, un poco pesado. Él tiene la desventaja de tener una pluma bastante densa también, y cuando alguien viene de leer la tradición filosófica continental del siglo XVIII, XIX, se puede hacer algo pesado, venir directo a lo que es la teoría de la justicia escrita el año 1971, pero es ineludible este texto, es ineludible. Entonces comencemos con el papel de la justicia y Rawls parte con una frase que es una declaración de intenciones. Él dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Así como una teoría tiene que ser rechazada si no produce verdad, no importa que las instituciones estén bien ordenadas y sean eficientes, si son injustas han de ser rechazadas o abolidas. Esta declaración de intenciones es un parte pisando fuerte, Rawls, porque la verdad es que la justicia no tiene por qué ser la primera virtud de las instituciones sociales. Perfectamente podría ser otra, como, bueno, el orden o ciertas virtudes comunitarias, la eficiencia, la seguridad. Cuando Rawls dice que la justicia es la primera virtud, quiere decir que antecede
y tiene prioridad por sobre todo ello. Incluso tiene prioridad sobre lo bueno la justicia en la obra de Rawls. Lo bueno no se define con independencia de lo justo, como en ciertas teorías teleológicas, como podría ser el mismo utilitarismo. Así, la teoría de la justicia parte fuerte y continúa fuerte, pues Rawls argumenta que cada persona tiene una inviolabilidad fundada en la justicia que no puede ser transgredida ni vulnerada, ya sea por conseguir un bien mayor o para seguir una voluntad general o por mayores beneficios socioeconómicos. Entonces, Rawls posiciona las libertades y los derechos de las personas desde una prioridad. ¿Ya? Los derechos asegurados por la justicia, dice, no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. La libertad solamente se restringe en favor de la libertad misma. Ahora, el centro de la teoría de la justicia es dar con principios de justicia que apliquen a una sociedad bien ordenada. Entiéndase una sociedad como un sistema de cooperación. Nosotros, Rawls va a partir del supuesto de una sociedad cerrada, es decir, una sociedad donde no ingresa ni sale gente. Aquí es bueno decir que Rawls trabaja desde el campo de la teoría ideal. Tiene un montón de supuestos, va modelando una posición que le permite hacer ciertos puntos para extraer nuestras intuiciones morales. Entonces, en esta sociedad cerrada no entra ni sale gente. La sociedad se entiende como un sistema de cooperación, en tanto las partes entienden que participando en ella pueden obtener un bien mayor para sus vidas del que harían si participaran solas, si fueran por su propia parte, pero por lo mismo, las condiciones de esta sociedad tienen que ser lo suficientemente atractivas para todos para que exista el incentivo de colaborar, de permanecer en ella. Esto no es tan sencillo porque una sociedad se caracteriza tanto por la cooperación de las partes como por el conflicto de intereses. Al trabajar como una sociedad, al colaborar en comunidad, se van generando ciertas cargas y ciertos beneficios que han de distribuirse entre los participantes. ¿Cómo distribuimos las cargas y beneficios de la cooperación social? Se necesitan ciertos principios de justicia que rijan esta distribución. Entonces, los principios de justicia van a determinar la manera en que se asignan las cargas y beneficios de la cooperación social. Ese es el papel de la justicia, proporcionar el modo de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad que definen la distribución apropiada de los beneficios y cargas. Ya hemos dicho que los principios de justicia se aplican a una sociedad bien ordenada, pero no hemos dicho qué es una sociedad bien ordenada. Bueno, esta sociedad promueve el bien de sus miembros, pero además está regulada de forma eficaz por una concepción pública de la justicia, en la cual cada uno sabe que los demás aceptan los mismos principios de justicia que uno, los conocen, los aceptan y tienen la intención de seguirlos y en la práctica, ya que la teoría de Rawls es una teoría ideal de obediencia total, siguen los mismos principios de justicia. Además, una sociedad bien ordenada tiene instituciones que en su mayoría, en general, sigue estos mismos principios de justicia, los aplica correctamente y las personas saben que las instituciones cumplen con estos principios de justicia. De esta manera se tiene el papel de la justicia. Ahora bien, Rawls entiende que hay otras concepciones, hay otras condiciones necesarias para que su teoría de la justicia sea atractiva. Tiene que ser además eficiente, tiene que promover la coordinación y tiene que ser estable. No obstante, eh, necesitamos ceteris paribus, es decir, siendo la justicia la virtud más importante de las instituciones, manteniendo eso constante, necesitamos elegir una concepción de la justicia eh, ante otras cuando sus consecuencias son más deseables. Pero el juego de las consecuencias entra en consideración cuando una concepción de la justicia, cuando una sociedad cumple con los principios de la justicia. Necesitamos una sociedad justa. Y teniendo una sociedad justa podemos perseguir otras condiciones, otras consecuencias que son deseables. Ahora, pasando al objeto de la justicia, Rawls se ocupa de la justicia social.
Esto no tiene por qué ser así tampoco. Cuando decimos que algo es justo, que algo es injusto, nos referimos no solamente a acciones, sino a recompensas, a actitudes de una persona, tipo, oye, no seas injusto conmigo. La justicia es bien general. Rawls entonces la va a acotar a un aspecto que son las estructuras, la estructura básica de una sociedad que puede ser entendida como ciertas instituciones que regulan en general las expectativas de los seres humanos a lo largo de toda una vida, las posiciones que existen en esta estructura social, como la posición de nacimiento de uno, la actividad socioeconómica que realiza uno, donde nace, lo que puede aspirar, tienen efectos profundos en la vida de las personas y están presentes desde un inicio. Estas instituciones básicas también van a regular a lo que uno tiene derecho a hacer, lo que uno puede adquirir, el cómo lo puede adquirir. Entonces, aunque Rawls no es tan claro en qué tipo de instituciones van a formar parte de la estructura básica de la sociedad, sí lo va a entender en términos generales como la constitución política y elementos principales del sistema económico y social. O sea, los principios de la justicia regulan la selección de una constitución política y los elementos principales del sistema económico y social. La justicia social entonces va a depender esencialmente de cómo estas instituciones asignan derechos y deberes fundamentales y de las oportunidades económicas y condiciones sociales de una sociedad. Queremos pasar ahora a ver la idea principal de la teoría de la justicia. Rawls va a decir que los principios de justicia son el objeto de un acuerdo original. El acuerdo original vendría a ser el equivalente a lo que en las teorías clásicas del contrato social es el estado de naturaleza, pero aquí va a tener otro nombre y va a ser más abstracto. Se va a llamar la posición original, que es un modelo, un experimento mental que Rawls va a realizar para ver a qué principios llegarían partes caracterizadas de cierta manera. La posición está diseñada entonces a partir de las restricciones de conocimiento de las partes y su modo de razonamiento para dar con ciertos principios de justicia, y Rawls admite esto, admite que la posición está diseñada para dar con sus principios de justicia. Entonces, las personas, las partes que van a participar en el acuerdo original, en la posición original, son personas libres y racionales, mutuamente desinteresadas, están centradas en su propio interés, que no conociendo sus posiciones particulares, ni sus características psicológicas específicas, ni qué posición social ocupan, ni nada que las defina como particulares, van a elegir deliberando. Y Rawls dice que van a aceptar una posición inicial de igualdad como términos definitorios de la asociación política. Em, Tenemos entonces una posición original pensada como un estado de cosas hipotético. ¿Ya? Lo de Rawls, la posición original de Rawls no es histórica, ¿ya? Y no pretende que lo sea. De hecho, muy difícilmente una situación como la que él describe puede ser real. Rawls va caracterizando las partes de modo tal que quienes participan en ella, además de cumplir ciertos requisitos de ser seres racionales, de ser seres mutuamente desinteresados, no conocen ciertas características que los definan como personas singulares, no conocen eh, su posición, clase o estatus social, no saben sus talentos naturales, no saben si son inteligentes o no, no saben sus fortalezas, no saben las cosas que les gustan, no saben en qué creen, etcétera. Hay un velo de la ignorancia, que es el concepto que él usa para establecer estas restricciones al conocimiento de las partes, y cuyo propósito es que al seleccionar los principios de la justicia, esta elección no se vea influida por contingencias naturales o situaciones o que moralmente son arbitrarias. ¿Ya? Nadie merece la posición original, la posición de nacimiento que le tocó en una sociedad. Nadie merece sus talentos, nadie merece sus dotes naturales, nadie merece sus gustos, sus afinidades psicológicas. Así que Rawls dice que al diseñar una teoría de la justicia partiendo del conocimiento de estas características moralmente arbitrarias, nos alejamos del ideal de imparcialidad. Y para dar con un proceso imparcial, con un resultado imparcial, necesitamos que el proceso mediante el cual se llega a él
sea lo más imparcial posible, y eso se logra estableciendo esas restricciones al conocimiento. Así, al desprender a las partes de todas estas situaciones, de todas estas características, podemos tener agentes en plano de igualdad. El diseño de la posición original está destinado a considerar a las partes desde una posición de igualdad moral, seres racionales con sus propios fines que tienen un sentido de la justicia. Así, la idea de justicia como imparcialidad refiere al hecho de que los principios se van a elegir en una situación imparcial. Las partes saben que la elección de estos principios es imparcial y por tanto están dispuestas a aceptarlo. Hay una base para la aceptación pública de los principios de justicia que se elijan. De esta manera, la idea de Rawls es que la imparcialidad sea suficiente para que los principios que se eligen se aproximen lo más posible a un esquema voluntario, es decir, a principios que personas racionales elegirían en las condiciones de la posición original. Ahí nos interpela directamente a nosotros. La idea es que nosotros evaluemos el procedimiento, el razonamiento que él está llevando a cabo y pensemos, si estuviera en esas condiciones, ¿yo pensaría de la misma manera? De esta manera, de esta forma, si mi conclusión es sí, en una situación así, con ese conocimiento, yo llegaría a la elección de esos principios de la justicia, podría aceptarlos bajo los términos que me propone Rawls, se estaría logrando aproximar la posición original a un esquema autoimpuesto. De esta manera, Rawls va a reconciliar la elección de los principios con la autonomía de las personas. Las partes, y quiero enfatizar en esto, al razonar, no solamente están bajo un velo de la ignorancia, sino que también son mutuamente desinteresados, están preocupadas de sus propios intereses y son racionales en el sentido de que escogen los mejores medios, los medios más eficaces para la promoción de sus fines. Ese es el tema de que sean mutuamente desinteresadas. No quiere decir que sean egoístas, ¿ya? Solamente que están buscando los mejores medios para sus fines, que la parte de los fines que tienen las personas de la posición original es muy importante, también la vamos a ver a futuro. Eh, el tema es que si somos mutuamente desinteresados y estamos en tal situación del velo de la ignorancia que no conocemos las características que nos definen como particulares, no es racional aceptar el principio de utilidad, así que Rawls empieza con su desafío al utilitarismo. Sostiene en cambio que las personas van a escoger dos principios bastante diferentes. El primero exige igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos, tiene que ver con el esquema de libertades que finalmente vamos a acordar, y el segundo tiene que ver con las desigualdades socioeconómicas. Rawls va a decir que vamos a partir de la base de la igualdad total y que desde esa base las desigualdades solo son justas si se producen en beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Posteriormente, Rawls va a reafirmar este argumento, lo va a desarrollar en la posición original, porque un argumento contractualista tiene que derivarse del contrato. Lo que Rawls está haciendo ahora es exponerlo y va a exponer la idea intuitiva detrás de estos principios de justicia. Y la intuición detrás de esto es que, dado que el bienestar de todos en una sociedad cooperativa tiene que ver con una división justa de ventajas, tal división debe efectuarse de un modo que las personas que estén peor situadas en el esquema cooperativo tengan un interés por cooperar en ello. Entonces, la cooperación voluntaria de los que están peor situados tiene que ser algo razonable, pero esto solamente puede esperarse si se les dan condiciones aceptables. Así que los dos principios de la justicia son la base equitativa por la cual los miembros más afortunados de la posición social pueden esperar la cooperación voluntaria de los miembros menos afortunados debido a que ciertos factores como los accidentes de la naturaleza o las contingencias de las circunstancias sociales, la buena suerte, la mala suerte, no jueguen un rol primordial en la asignación de beneficios y cargas en este sistema cooperativo. Y a pesar de esto, la elección de los principios sigue siendo
Difícil. Rawls va a decirnos que tenemos una teoría del contrato social que está por un lado dividida en la interpretación de la posición original y la caracterización de las partes, y en el segundo en la elección de los principios de justicia, y que podemos estar de acuerdo con una y no con la otra. Bien, entonces, así él va caracterizando su teoría. Y vamos a concluir hablando de la posición original. La posición original entonces es la situación hipotética modelada con Rawls para asegurar que los acuerdos que se alcancen en la deliberación sean imparciales, que no estén sujetos a factores arbitrarios, que nuestra clase social, nuestra posición, nuestro género, nuestras ventajas naturales no influencien la elección de los principios de justicia. Para Rawls, una concepción de la justicia es más razonable que otra si en la posición original las personas se decantarían por ella en lugar de otras. Así, es posible establecer una jerarquía de distintas concepciones de la justicia que se presentan a las partes de la posición original para que discutan. En la posición original se va a presentar a las partes caracterizadas con las restricciones que ya hemos dicho, una lista de concepciones y principios de la justicia para que deliberen sobre ellas. En esta lista es posible identificar doctrinas utilitaristas en su variedad, doctrinas perfeccionistas, el egoísmo, que es rápidamente descartado. Pero para que las partes lleven a este resultado es necesario y juegan un rol muy importante en las restricciones. Entonces, las restricciones a la manera en que las partes piensan y pueden discutir tienen que ser lo más razonable posible. ¿Ya? Tienen que ser restricciones que nosotros podamos acordar que tienen un sentido y que no se está haciendo trampa al incorporarlas. El objetivo de las restricciones, en cuanto son razonables, es evitar que podamos elegir una concepción de la justicia desde ciertos aspectos que son improcedentes desde posiciones morales. Entonces, para Rawls, dado que las partes deben discutir en una situación de igualdad moral, parece razonable situar a las partes bajo un velo de la ignorancia para considerarla en tanto personas morales, personas que tienen una capacidad de entender lo que es bueno para ellas y que son capaces de tener un sentido de la justicia, es decir, que son capaces de comprometerse con ciertos principios que regulen las cargas y beneficios de la cooperación social. Así, una interpretación de la situación inicial de las partes tiene que acomodarse a nuestras más firmes intuiciones sobre lo que es justo y lo que no es justo. Si la caracterización de las partes no nos parece razonable, no va en la línea con nuestras intuiciones de lo que una persona justa debería pensar que es necesario en una situación contractual como esta, entonces debe ser modificada. De esta manera vamos atrás y hacia adelante, y esto es complicado, pero necesitamos que la caracterización de la situación contractual vaya en la lista con nuestros juicios sobre lo que es justo y lo que es injusto. Si logramos lograr ese equilibrio entre las dos, hemos llegado a un equilibrio reflexivo en el que nuestros principios y juicios sobre lo justo coinciden. De esta manera se caracteriza la posición original. Rawls va a hacer énfasis en un punto que yo considero que es muy importante, que es que el análisis de los conceptos eh, tiene un rol secundario en su teoría de la justicia. El análisis de los conceptos eh, sirve al propósito general de la teoría, pero la teoría no se deriva de la conexión lógica entre conceptos, puesto que la teoría de Rawls dice no puede ser deducida a partir de premisas evidentes o condiciones sobre los principios, que la justificación tiene que consistir en el mutuo apoyo de muchas consideraciones. De esta manera, Rawls sugiere que los principios de justicia están justificados en tanto habría consenso de ellos en una situación inicial de igualdad, que es la posición original puramente hipotética. De esta manera, la posición original es un recurso expositivo, un experimento mental que resume el significado de estas condiciones y nos ayuda a extraer sus consecuencias. Y hasta aquí por hoy. Vamos a ver a Rawls en largo, vamos a tomarnos nuestro tiempo, así que nos vemos en próximos videos.